de los modos de producción. Este esbozo histórico nos va a mostrar cómo un modo de producción sustituye a otro, cómo avanzan las fuerzas productivas, cómo se modifican las relaciones sociales de producción, y también vamos a exponer acá las corrientes de pensamiento económico que se desarrollaron también en cada etapa. Siempre, compañeros, te recomiendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, sin ninguna pena, pueden hacerlo. Entonces vamos a explicar los temas del día de hoy y nos vamos a basar en una presentación. Vamos a comenzar entonces nuestra sesión. Vamos a presentar nuestras diapositivas. Bien, pueden visualizar ustedes en la pantalla el tema del desarrollo histórico de la economía, los modos de producción. ¿Sí lo miran, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces vamos a quitarme de acá porque a veces uno se levanta. Bien. Comenzamos entonces con el desarrollo histórico de la economía, los modos de producción. Licenciado, ya no se mira la presentación. ¿Sí lo ven? No, no se mira. No, licenciado. No, licenciado. ¿Cómo se mira, compañeros? No, Sí, licenciado. No, licenciado. No. Bueno, entonces vamos se nuevamente a subirlo. Vamos a ver qué pasó acá. ¿Se puede ver, compañeros? Sí, ahorita sí, licenciado. Ahora sí, claramente, licenciado. Muy bien. Sí, licenciado. Bien. Entonces, vamos a hacer un esbozo histórico de la economía. Y vamos a hablar en primer lugar de, como dicen, lo primero del primer modo de producción. Y el primer modo de producción se denominó la comunidad primitiva, que los historiadores comúnmente denominan la prehistoria, o también le llaman la edad de piedra. Bien, fíjense que, como indicamos en las clases anteriores, cada modo de producción se caracteriza se caracteriza por dos cosas: por el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción existentes. Entonces yo aquí en mi diapositiva les presento inicialmente estos dos elementos: las fuerzas productivas, miren, y las relaciones sociales de producción. Bueno, ahora en cuanto a la comunidad primitiva o prehistoria,
¿cómo, ¿Cómo estaban las fuerzas productivas? Pues en esta etapa de la historia humana se inicia en forma lenta, muy lenta, el desarrollo de las fuerzas productivas. Dice en su documento, la fuerza de trabajo era la fuerza productiva casi única, apoyada con instrumentos toscos, primitivos, inicialmente piedras y palos. Posteriormente, el hombre ya fabricó hachas, mazas, cuchillos de piedra, arcos, flechas, cerbatanas, y también descubrió el fuego. Entonces eran instrumentos muy rudimentarios, una fuerza de trabajo muy poco desarrollada, capacidades humanas que estaban comenzando a desarrollarse. Dice, lo rudimentario de sus instrumentos y de sus capacidades y su escaso desarrollo de sus capacidades dio como resultado una precaria dotación de medios satisfactorios. Las actividades económicas que se desarrollaron. Ahora, en esta primera etapa, miren, pues, etapa de la historia humana, incluso acá, cuando en esta primerita historia, esta primerita etapa, cuando los instrumentos se tomaban tal y como los daba la naturaleza. Todavía no fabricaban piedras y palos. Ya posteriormente ya comenzaron a hacer los primeros instrumentos. Pues ahora veamos en esta etapa cómo fueron las relaciones sociales de producción. Pues bien, aquí vamos a quitar esto de este comentario que está aquí. Vamos a dejar solo. Dice, los seres humanos tenían que luchar contra las fuerzas naturales y los grandes animales. Entonces, forzosamente lo tenían que hacer en cooperación con sus semejantes y colaboraban entre los compañeros de grupo. Miren, dentro de una solidaridad y disciplina cerradas. O sea, todos los miembros del grupo cuidaban a cada miembro del grupo. Ahora, en esta primera etapa, fíjense, compañeros, que la autoridad la ejercían personas que ante los ojos de la comunidad sobresalían por sus capacidades y por sus virtudes. Y regularmente quienes ejercían la autoridad eran los ancianos y también otras personas destacadas. No existió el Estado en esta época. Aquí todavía no existe el Estado. Por lo tanto, tampoco existen las leyes. No existió el derecho. El derecho surge juntamente con el Estado. Esto debemos de tomarlo muy en cuenta para las cuestiones relacionadas con las leyes. Ahora bien, miren lo que dice a continuación sobre las relaciones sociales de producción. La propiedad sobre los medios de producción, especialmente de la tierra, fue comunal, por la misma razón del escaso desarrollo de las fuerzas productivas. Aquí el trabajo se basó en la cooperación simple. Más adelante vamos a referirnos
¿Qué significa esto de cooperación simple? Pero como ya lo mencionamos, les voy a dar una idea. Pues la cooperación simple se da cuando todos los miembros del grupo participan en todas las actividades. Por ejemplo, si hay que recolectar, todos recolectan. Si hay que cazar, todos cazan. Si toca pesca, todos pescan. Pues todos participan en todas las actividades. Miren lo que dice a continuación. A la hora de distribuir los productos de la caza, o de la pesca, o de la recolección, se hacía un reparto bastante igualitario que favoreciera la subsistencia de cada miembro del grupo y por lo tanto de todo el grupo y el fortalecimiento del grupo. Entonces, esto nos da una idea de cómo actuaban los miembros del grupo dentro de la comunidad. Ahora, estas dos cosas es lo que caracteriza al modo de producción. En este primer modo de producción es cuando las fuerzas productivas se encuentran en una situación de escaso desarrollo. En este primer modo de producción, la comunidad primitiva. Ahora vamos a hablar un poquito de diferentes etapas que se sucedieron en esta comunidad primitiva. Vamos a dividir esta prehistoria o esta edad de piedra, esta comunidad primitiva, en 3 periodos. El periodo eolítico, el periodo paleolítico y el periodo neolítico. El primer periodo, el periodo eolítico, fíjense bien, es cuando aparece el hombre sobre la faz de la tierra, sus capacidades muy poco desarrolladas. En esta etapa todavía no elabora instrumentos, sino que toma palos y piedras tal y como los proporciona la naturaleza. Utiliza como instrumento los palos y piedras, pero todavía no produce sus propios instrumentos. Entonces acá, en este periodo, en toda esta etapa, fíjense compañeros, en toda este modo de producción primitivo, los seres humanos prácticamente dedicaban todo su tiempo y todo su esfuerzo en satisfacer prácticamente una sola necesidad. ¿Cuál era esa necesidad que ocupaba todo su tiempo? Sí, el hambre, por lo tanto, la necesidad de alimento, conseguir alimento. Ahora, en este primer periodo que yo les acabo de mencionar, en donde todavía no fabrica instrumentos, ¿qué actividad realizaban para obtener alimentos? La casa. La recolección. Recolección. Aquí acaban de decir varias actividades. Y actividad económica que realizaron fue la recolección. Todavía no cazaban. Tal vez de repente le daban una pedrada a algún animal,
pero era muy raro. Entonces, aquí se dedicaron principalmente a la recolección de alimentos, frutas, hojas, tallos, raíces, semillas, y también recolectaban restos animales. O sea, aprovechaban los restos que otros animales dejaban. De manera que aquí todavía no cazan, fíjense, compañeros. Incluso es esta primera etapa de la humanidad. Miramos aquí lo que dice nuestro documento, fíjense. Me gustaría que regresáramos acá. Aquí todavía no, todavía estamos en la comunidad primitiva. Aquí está. Aquí la comunidad primitiva. Miramos qué nos relata nuestro documento. Por favor, abran hoy la página 31. La página 31. Y por favor, quiero que alguien me lea esto de este párrafo, este primer párrafo de la que está acá. ¿Quién me hace el favor de leerlo? La comunidad primitiva. Sí, está bien. Fue la primera Por favor. forma de organización económica de la sociedad y surgió con la humanidad misma. Diversos autores coinciden en que el proceso de humanización conllevó alrededor de 2.000 millones de años y sus 2 inicios millones. se hallan así, en la evolución de los primates más desarrollados del género Homo, especialmente de la variedad Homo habilis al Homo erectus y finalmente al Homo sapiens. Ocaña 2011. Este proceso conllevó cambios cualitativos importantes: la posición erecta del cuerpo, adaptación de pie para caminar erguido, ensañamiento del pelvis y el tórax, el surgimiento del pulgar oponible a la mano, crecimiento y desarrollo del cerebro. El ser humano formó las primeras palabras y desarrolló el lenguaje articulado. Logró su alimentación con más base proteínica, del acuerdo con Rosas, 2012. El lenguaje articulado surge entre el Homo habilis y el Homo erectus. En las épocas iniciales, los seres humanos se dedicaban a realizar tareas económicas para satisfacer sus necesidades ingentes, más bien a una sola, la obtención de alimentos. En la Muy bien. primera etapa de su desarrollo, Siga. en la primera etapa de su desarrollo realizaban faenas económicas sencillas. Los instrumentos consistían en piedras y palos que tomaban de la naturaleza tal como estaba proporcionado, o fabricaban algunos muy toscos y se dedicaban a la recolección de alimentos, semillas, frutos y restos de animales, pero desde esta etapa, llamada por los historiadores eulítica, iniciaron y desarrollaron el lenguaje articulado. Muchas gracias. Vamos, entonces es lo que yo les estaba diciendo. Y aquí es un poquito más desarrollado cómo el hombre evolucionó desde el Homo habilis al Homo erectus y luego el Homo sapiens. Ese proceso de hominización, de formación del ser humano, pues llevó muchísimo tiempo, 2 millones de años de acá. Es un tiempo incalculable esto. Pero ya acá desarrolló también el lenguaje articulado. Tal y como les había mencionado, en esta primera etapa es el periodo eolítico. Y la actividad que realizaban era, como dijo el compañero, la recolección. Básicamente la recolección. Entonces, este es el primer periodo. Ahora,
El segundo periodo es llamado por los autores el periodo paleolítico. ¿Qué es lo que caracteriza propiamente al periodo paleolítico? Pues fíjense que ya en este... Sí, compañero. La fabricación de hachas y herramientas que usaban para cazar. Ahí sí ya cazaban. Exactamente, compañero. Aquí ya fabricaron, como dijo compañero, los primeros instrumentos de piedras y palos. Pues amarraron una piedra con un palo y ya tenían un mazo, una masa, o una con una punta afilada ya obtenían una lanza, o un hacha, ¿verdad ustedes? Entonces, aquí se fabricaron los primeros instrumentos. Ya posteriormente ya fabricaron cerbatanas, luego arcos y flechas. Y ya con estos instrumentos, ya ahora se dedicaron ya desarrollaron otras actividades. ¿Qué actividades se desarrollaron aquí en el Paleolítico, compañeros? La agricultura y la ganadería. La pesca, La casa, Aquí se desarrolló La agricultura y la ganadería. la el caza fuego. y la pesca. Ya con estos instrumentos desarrollaron la caza. Por supuesto que seguían recolectando, pero ahora las actividades más importantes en el Paleolítico fueron la caza y la pesca. Acuérdense que estos grupos, estas hordas, eran grupos nómadas, iban de un lugar a otro buscando alimento. Cuando escaseaba en un lugar, pues se iban a otros. Recolectaban ahí en los lugares donde llegaban, también cazaban y pescaban. Aquí también ya, ya descubrieron cómo producir fuego. Entonces hacían sus fogatas, ustedes ya cazaban, ya pescaban. Licenciado, Entonces, buenas tardes. Perdón la señorita, interrupción, pero hay unos compañeros que están tratando de ingresar. mucho gusto, vamos a darle eso, Gracias. señorita. Ahí estamos. Muchas gracias. Pues aquí tenemos, aquí lo puse yo, es aquí la recolección, para que nos quede claro. Aquí la caza y la pesca, que les decía también el descubrimiento del fuego. Entonces aquí ustedes ya cazaban y pescaban, entonces ya hacían sus churrascos, sus fogatas y también hacían sus caldos de mariscos. Bueno, mala hora está hablando de la comida de hoy. Ahora vamos con el Neolítico. Bueno, fíjense que por aquí hay una narración de cómo surge el Neolítico. Miren pues, fíjense que ya con el tiempo comenzó también aquí todos les decía, hacían de todo, pero ya llegó un momento en que, por ejemplo, dicen que las mujeres descubrieron la horticultura, se dieron cuenta que al tirar semillas surgían nuevas plantas, pues ya se comenzaron a dedicar a la horticultura. Aquí ya comenzó a darse una división natural del trabajo. Los hombres adultos, por ejemplo, ya se dedicaban a la pesca. Entonces ya comenzaron a dividirse las actividades según
según sus características, las características físicas de los miembros del grupo. Ahora, luego esta horticultura dio lugar al nacimiento de la agricultura. Entonces ya los seres humanos ya aplicaron ciertas técnicas para producir en el campo, como el riego, por ejemplo, los surcos, etcétera, terrazas, algunas técnicas en la agricultura. Y también aprendieron a domesticar el ganado mayor, animales grandes. Y comenzaron a utilizar a estos animales en las tareas agrícolas. Entonces acá, fíjense jóvenes, que estos dos descubrimientos que acabo de mencionar, la agricultura, hasta aquí surge la agricultura, ¿bien? Acá ya muchísimo tiempo, que eso había pasado ya más de 1 millón de años, cerca de los 2 millones de años, y ya apareció la agricultura y también la ganadería. Descubrieron técnicas en la agricultura y a utilizar el ganado mayor en las tareas agrícolas. Más todas esas técnicas que les acabo de mencionar, eso generó, óigame, eso generó que la agricultura tuviera una gran productividad. Se obtuvo una gran cantidad de alimentos de la agricultura. Antes el conseguir alimentos era muy difícil, ahora la agricultura les proporciona bastante alimento, que superan las necesidades momentáneas. Entonces sobraban productos. Y entonces ya se dio ya esto dio lugar a que los hombres guardaran los alimentos, que los almacenaran, que los aprovisionaran. El aprovisionamiento en la agricultura surgió aquí también, que no puedo escribir aquí en segundo. El almacenamiento o aprovisionamiento de alimentos. Ahora vean, miren pues jóvenes, porque es importante la agricultura y la ganadería también, por supuesto, porque la ganadería el uso del ganado mayor en la agricultura le dio un gran impulso a la agricultura. Ahora ellos ya guardaban alimentos, de manera que durante un tiempo ya no se preocupaban de conseguir alimento. Antes no les alcanzaba el tiempo ni les alcanzaba el alimento, ni el tiempo ni el alimento. Ahora ya tienen alimento y guardan su alimento, les decía, y entonces ya ese tiempo que les queda libre lo destinan para fabricar otras cosas que necesitan. Comenzaron primero a producir más instrumentos para la agricultura y también para la ganadería y también para la caza y también para la pesca. Muchos más instrumentos ahora, pero también a satisfacer otras necesidades. Comenzaron ya a hacer ropa, a buscarse casa, etcétera. Y comenzaron a fabricar muchos instrumentos y muchos bienes. Y entonces aquí ya surgió
la, la, todas las artesanías. Surgieron las artesanías después de la agricultura. Y cada vez se producían más artículos, nuevos bienes, nuevos instrumentos. Aprendieron a transformar muchos materiales de la naturaleza, por ejemplo, el cuero que obtenían de los ganados, a fabricar distintos bienes de la ganadería y de la agricultura. Y entonces comenzaron, les decía, el cuero, también a la arcilla de la tierra, y también descubrieron los metales y a trabajarlos y a darles formas y obtener instrumentos y satisfactores de ellos. Por ejemplo, inicialmente el cobre, luego el bronce y después el hierro. Y entonces, ya con toda esta enorme producción, ya se superó la etapa primitiva y aparecieron las primeras civilizaciones humanas, las civilizaciones antiguas. Ven entonces cómo al final de esta etapa primitiva, en este periodo neolítico, en este medio, la sociedad tuvo un gran avance. Yo les acabo de mencionar estas dos actividades, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, ha constituido el descubrimiento más importante de la historia humana. Bien, cómo fue muy importante aquí al final del periodo neolítico y cómo ya los seres humanos pudieron ya abandonar su estado primitivo y surgió la civilización. Entonces, todo esto que les acabo de relatar constituye la comunidad primitiva, y también ven cómo fueron avanzando las actividades económicas, la recolección, la caza y la pesca, para actividades cada vez más complicadas y más productivas, como la agricultura, por ejemplo, como la ganadería. Bueno, ahora ya veamos en cuanto a la cuestión del pensamiento económico. Fíjense que en este periodo primitivo de la humanidad, las actividades económicas eran eminentemente prácticas. Aquí no se desarrolló una teoría económica, ni incluso explicar cómo se hacían. Era simplemente se hacían, pero no había una explicación teórica. ¿Por qué no había una explicación teórica en este primer momento de la historia humana? Pues porque las actividades sobre todo hasta acá, hasta la pesca, y las primeras etapas de la agricultura eran actividades sencillas. Sobre todo hasta acá, la caza y la pesca eran actividades muy sencillas. Y cuando las cosas son sencillas y cuando las cosas son claras, no hay necesidad de ninguna explicación. La explicación surge cuando las cosas no son muy claras, cuando las cosas se vuelven complejas, cuando no se entiende a primera vista qué está pasando. Entonces, pero en general podríamos decir que en todo este periodo de la historia humana, la comunidad primitiva, no se desarrolló el pensamiento económico. No hubo una teoría económica. ¿Por qué razón? Repito, las actividades económicas eran
muy sencillas, muy simples. Por eso se explica este fenómeno. Cualquier pregunta pueden ustedes preguntar, compañero. Ahora, ya les dije que surgieron las primeras civilizaciones antiguas. Ahora, nosotros en el curso explicamos ya el segundo modo de producción, ya con ese gran desarrollo de las fuerzas productivas, con el aparecimiento de la ganadería, la agricultura, la fabricación de muchos instrumentos, la producción de muchos bienes, eh, incluso la fabricación de instrumentos de metales. Entonces ya aparece otro modo de producción. ¿Por qué otro modo de producción? Pues porque las Disculpen, fuerzas licenciado. productivas ya se han desarrollado bastante. Sí, señorita. Es que hay unos compañeros que quieren entrar. Gracias. Si tienen alguna pregunta sobre este primer modo de producción, por favor, jóvenes, plantéenla. Si no, vamos a pasar a... Licenciado, disculpe, una pregunta. O sea que los primeros modos de producción solo prácticamente les mostraban cómo hacer el trabajo y ya. Y la comunidad primitiva es el primer modo de producción. Y como ven, aquí lo desarrollamos en 3 periodos, que son importantes porque nos indican cómo se fueron desarrollando los instrumentos que utilizó el hombre y, por supuesto, juntamente el desarrollo de las capacidades humanas, así por periodos. Y luego, ya de último, ese gran avance que tuvo la historia humana después de la agricultura y la ganadería, pues nos permite explicar cómo surge el siguiente modo de producción, que es el que vamos a desarrollar a continuación. ¿Alguna otra intervención? Bueno, entonces vamos a hablar del siguiente modo de producción. Cualquier duda que tengan, jóvenes, planteen. Si no se quedan conforme con lo que les digo, vuelvan a preguntar. Bueno, entonces vamos ahora con el siguiente modo de producción. Otra cosa que hay que tomar en cuenta acá es que aquí no se desarrolló el pensamiento económico, la teoría económica. Todo esto vamos a ver a continuación bueno, ya dijimos por qué y cómo van surgiendo estos fenómenos. Entonces, fíjense que dentro de las diferentes civilizaciones antiguas o esclavistas, porque las primeras civilizaciones en la historia humana fueron esclavistas. Nosotros vamos a hablar acá de una civilización. Vamos a poner como ejemplo una civilización, que fue la civilización griega. ¿Qué sucedió en esta civilización para ejemplificar el desarrollo de la historia humana? ¿Por qué Grecia? Pues porque es la civilización que más ha influido en nuestra cultura occidental. Entonces, por eso es que tomamos como modelo la civilización griega. Y como todo modo de producción, por eso es que hay, tenemos, antes de explicar todo esto, hablamos de los diferentes elementos de la economía, porque aquí es donde los manejamos. Entonces, y si todavía no los manejan, hay que repasarlos, compañeros.
Entonces aquí en el modo de producción vemos dos cosas. Las fuerzas productivas. Aquí lo voy a poner con negría para resaltar. Y por otro lado, las relaciones sociales de producción. Para caracterizar, lo pongo de primero y ya poco a poco vamos explicando esto. Fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Veamos primero las fuerzas productivas. Miren, se caracterizaron por el descubrimiento y fabricación de instrumentos. Ahora ya también hay herramientas, porque ya hay instrumentos de metales, herramientas y máquinas sencillas, o máquinas que se movían principalmente con la mano, y también a máquinas movidas por el ganado, por ejemplo, los arados. Entonces, molinos también, por ejemplo, y que se aplicaron en las faenas agrícolas y en la construcción y en la producción de múltiples artesanías. Esto, miren cómo han avanzado las fuerzas productivas. También avanzaron en esta época los conocimientos en el campo de la matemática, la astronomía y la arquitectura. Eso sucedió en casi todas las civilizaciones antiguas. Los seres humanos aprendieron a transformar muchos elementos de la naturaleza, entre ellos los metales. Se diversificaron las artesanías. Se acentuó la división social del trabajo, juntamente con el perfeccionamiento de los medios de trabajo. Aquí se generó el excedente económico. ¿Se acuerdan que yo les dije que les sobraban alimentos y guardaban alimentos y hay un excedente económico? Pero aquí hay una cosa importante, miren, lo vamos a retomar más adelante. Aquí apareció y se desarrolló el cambio o el intercambio. Entonces fue ya a finales de la época neolítica. Aquí me voy a detener un poco en ese salto de la comunidad primitiva a la edad antigua. Esto nos va a ayudar a comprender mucho cómo se dio ese cambio de un modo de producción a otro. Y un cambio muy profundo en la historia humana. Ahora bien, las relaciones sociales de producción. Miren, jóvenes, fíjense que les mencionaba anteriormente que apareció la agricultura, apareció la ganadería, luego las artesanías. Pues vean, aquí con la agricultura y la ganadería comenzó a darse la primera división social del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ahora unas tribus, unos grupos se dedicaron exclusivamente a la agricultura. Otros grupos se dedicaron a la ganadería. O sea, se dividió la actividad entre los grupos. Unos se dedicaron exclusivamente a la ganadería y otros a la agricultura. A eso se le llama la división social del trabajo. Esa especialización en determinada actividad económica es la división social del trabajo. La primera división social del trabajo. Luego, cuando ya van apareciendo las artesanías, pues cada grupo de personas, o incluso cada persona, se va especializando
en producir determinado artículo. Algunos se especializan en darle forma al cuero, en trabajar el cuero. Otros en trabajar, por ejemplo, la arcilla. Otros en trabajar maderas. Otros en producir telas. Otros en la herrería. Cada quien se especializó en una determinada actividad económica. Aquí con las artesanías se da la segunda división social del trabajo. Ahora, fíjense pues bien, pues, Juana, en este fenómeno que se da acá. Licenciado, disculpe. Sí, ¿Cómo dijo que en las artesanías qué división fue la que se dio? dice que no lo entendí muy bien. En las Se da la artesanías. segunda división del trabajo. Gracias. La división social del trabajo. Vean pues. Miren pues, jovenazos. Aquí con la agricultura y la ganadería. Aquí se da una manera de definirlo es que hay una especialización. Especialización quiere decir que uno se dedica solamente a las tareas agrícolas. Se especializan en la agricultura. Y otros en las tareas de ganadería, el pastoreo de ganado, solamente en eso. Cada uno en una cosa. Esa es la división de las personas, de los seres humanos en una determinada, la especialización de los seres humanos en una determinada actividad económica. Se especializan en una determinada. Y con las artesanías les indicaba que también se especializan en una determinada actividad. Por ejemplo, en producir muebles de madera, en producir productos de cuero, en producir productos de hierro, por ejemplo. Cada quien, otros en producir pan, por ejemplo. Cada quien se especializa en una determinada actividad productiva. Esa especialización es lo que constituye la división social del trabajo. Ahora, ¿qué pasa con la división social del trabajo? Pues sucede que, por ejemplo, las personas que se dedican a la agricultura, pues, por ejemplo, se dedican a producir, qué sé yo, por ejemplo, se dedican a producir trigo. Entonces ellos pueden fabricar artículos de trigo, por ejemplo. Ahora, los que se dedican a la ganadería tienen productos del ganado. Por ejemplo, tienen leche, tienen carne, tienen pieles, por ejemplo, pero no tienen, qué sé yo, panes, no tienen frutas, no tienen verduras. Entonces, ¿cómo hacen las personas que tienen leche para conseguir verduras? ¿Cómo consiguen las verduras? Aquí surge el intercambio, el cambio. Exactamente. Trueque. Aquí surge el cambio. Como mencionan ustedes, el cambio inicialmente era un cambio directo, ¿verdad? Yo le doy zanahorias al señor que tiene leche. Ahora yo tengo leche y leche y también zanahorias, porque y el otro señor también ya tiene leche, tenía leche y ahora tiene zanahorias. Hay un cambio directo de una mercancía
por otra. Ese es el cambio. Y así inició el cambio, en forma de trueque. O sea, inicialmente no existió el dinero. Ahora, igual con las artesanías, ¿verdad? Una persona tiene ropa, pero no tiene zapatos. Entonces, ¿qué hace la persona que tiene ropa para conseguir zapatos? Produce túnicas, por ejemplo, pero necesita sandalias. ¿Cómo logra la persona que tiene túnicas obtener sandalias? La que produce túnicas. Pues igual, hay un cambio, hay cambio de mercancías, de manera que aquí aparece el cambio con la división social del trabajo, con que unos tienen un excedente de productos agrícolas, estos tienen un excedente de productos ganaderos y entonces lo intercambian. Y lo mismo sucede con las artesanías. Entonces, esa división social del trabajo da lugar al cambio. Pues esto da lugar al cambio. Vamos a ponerle aquí una su flechita. La flechota me salió ahí. Bueno, entonces, esto nos indica cómo surgió el cambio. Pero acá, en este periodo, final del periodo neolítico y principios de las civilizaciones antiguas, de las civilizaciones esclavistas, pues hay otros fenómenos. Vámonos atención. Fíjense que la agricultura, vamos a poner aquí, la agricultura ya no fue una actividad de la comunidad, del grupo, tal y como sucedía antes con la recolección, la caza y la pesca. La agricultura ya fue una actividad familiar. Son las familias las que se dedican a la agricultura. Y entonces, fíjense ustedes que ya las familias se apropian de extensiones de tierra para poder cultivar. La apropiación de extensiones de tierra. Y entonces surge la apropiación, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver que cuesta mucho escribir aquí. Apropiación de tierra. Entonces surge aquí la propiedad familiar. Surge la propiedad privada. Miren cómo cambia las cuestiones. Bueno. Y esto ya es una propiedad diferente a la social, a la comunitaria, a la comunal que existía anteriormente. Esta propiedad privada, como consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas, del descubrimiento de actividades económicas más productivas. Esto dio lugar al nacimiento de la propiedad privada. Ahora, con el aparecimiento de la propiedad privada, pues aquí sucede que no todos tienen la misma cantidad de tierra. Y la productividad de cada familia es diferente. Unas familias logran mayor productividad, otras, por el contrario, tienen muy poca productividad. Unos ensanchan sus terrenos, otros los reducen, otros los pierden, se endeudan
Y todas estas personas que se endeudan, que se empobrecen, terminan como esclavos en las tierras de las familias más prósperas. También unas comunidades invaden a otras, se apropian de sus tierras, de sus cosechas y someten a la esclavitud a los vencidos. Entonces así nace este modo de producción que es el modo de producción esclavista. Ahora regresemos acá. Fíjense bien. Vamos a ver. Miren pues. Miren cómo eran las relaciones sociales de producción. El trabajo familiar requería lo que les acabo de mencionar. Requería la posesión privada familiar sobre los medios de producción, especialmente sobre la tierra. No, aquí no vamos a caer, esto está de más. Bien. La producción del excedente económico abrió la posibilidad de apropiación del trabajo ajeno. Por supuesto, fíjense que, por ejemplo, los que intercambian, por ejemplo, leche por zanahorias. Las zanahorias es un producto del trabajo de un agricultor y la leche es producto del trabajo de otro agricultor. Entonces, ahí intercambian bienes que son productos del trabajo de diferentes productores. Ahora, es lo que les acabo de decir, miren, sobre las invasiones a otras comunidades. Los cautivos de guerra ya no fueron aniquilados o sacrificados en los ritos religiosos, porque esto también fue común en todas las civilizaciones primitivas. Y ya no fueron aniquilados, ofrecidos ofrecidos en los ritos religiosos, sino que fueron convertidos en esclavos. Bueno, ahora ya no eran exterminados, sino que ahora fueron esclavizados. Se establecieron relaciones de producción esclavistas. Miren esto, vean esto, esto es muy importante. ¿Cuáles fueron estas relaciones sociales de producción esclavista? Miren. Basadas, fíjense cómo es importante lo que mencionamos hace los días anteriores, basadas en la propiedad absoluta del esclavista sobre los medios de producción. Pero vean lo que dice aquí. Y también sobre la persona y la fuerza de trabajo esclava. O sea, el amo o el señor era dueño de los medios de producción. Pero además se convirtió en dueño de la persona del esclavo y por lo tanto de su fuerza de trabajo. Era dueño, así como le poseía, así como era propietario, así como le pertenecían las herramientas, los instrumentos, los animales, así también le pertenecían los trabajadores, la persona y la fuerza de trabajo esclava. Esto es muy importante y eso explica lo que pensaban en esa época muchos autores de filósofos de esta época. Aquí, mediante la coerción, se extrajo el producto y parte del trabajo necesario de la fuerza de trabajo esclava. Entonces, tal vez necesita un poquito de explicación. Miren, aquí mediante la coerción, mediante incluso la violencia, se hacía trabajar a los esclavos. Ahí ponían capataces para hacer trabajar a los esclavos mediante la fuerza, ¿viste? Mediante la violencia.
y casi todo lo que producía el esclavo era para el señor. Al esclavo le dejaban solamente aquello que era necesario para sobrevivir. Es parte de lo que él necesitaba, también se apropiaba el señor y le dejaban muy poco para sobrevivir al esclavo. Esta fue entonces la característica de las relaciones sociales de producción en este modo de producción esclavista. Cualquier duda pueden plantearla, cualquier comentario que quieran hacer, jóvenes, por favor, pueden hacerla. Ahora, fíjense que vamos a ampliar un poquito lo que dice acerca de Grecia. Fíjense que en esta etapa, fíjense, aquí ya vamos a hablar de Grecia, para ponerles un ejemplo de cómo fueron las civilizaciones antiguas. Aquí no, vean, vamos a hablar un poquito, aquí tenemos un poquito más ampliado en nuestro documento. Vean, aquí, por ejemplo, dice lo siguiente: la producción principal se efectuó en las haciendas agrícolas esclavistas, en donde se instauró la economía natural. Cuando aquí hablamos de economía natural, ustedes lo van a leer y no se los explico. La economía natural se refiere a una economía en donde lo que se produce en la hacienda, estas haciendas agrícolas, ahí dentro de la hacienda se consume. Lo que se produce ahí es para los que viven en la hacienda, principalmente para la familia del dueño de la hacienda y también para la subsistencia de los esclavos. Bien. Ahora, fíjense bien, a la par de estas haciendas, que eran extensiones grandes de terreno, también existieron extensiones de tierra, diríamos, pequeñas. Había personas que tenían pequeñas extensiones de tierra. A estas personas, propietarios de parcelas de tierra, parcelas se refiere a que son extensiones pequeñas. Era propiedad. Estas personas son los campesinos, los dueños de estas tierras son los campesinos, son pequeños propietarios de tierra. Estos son los campesinos. Ahora, también en las ciudades había muchos talleres artesanales. Y los dueños de estos talleres artesanales y que fabricaban muchos productos eran precisamente los artesanos, por eso se le llaman talleres artesanales. Aquí se desarrolló la producción, aquí hay muchas expresiones que más adelante las vamos a ampliar, pero como aquí está planteado, jóvenes, entonces, por ejemplo, la producción mercantil simple. Eso quiere decir que los campesinos y los artesanos, fíjense bien, parte de lo que producían lo cambiaban. ¿Y por qué cambiaban parte de lo que producían? Pues lo cambiaban porque necesitaban otras cosas. Por ejemplo, quien producía trigo, tenía trigo para él, para hacer comida de trigo, pero necesitaba, por ejemplo, carne. Entonces, para obtener carne, cambiaba parte de lo que él producía. Por eso se llama producción mercantil. Mercantil quiere decir producción para el cambio. Y porque lo que quiere es obtener
otras cosas que él no tiene, pero que necesita. Por eso se le llama producción mercantil simple. Dice, fíjense bien, la riqueza Licenciado, material de esta época. A ver, señorita. ¿usted puede repetir lo de la Sí, señor, producción mercantil? con mucho gusto. Disculpe. Lo vamos a ver más adelante, pero ahorita como está puesto ahí, ¿verdad, jóvenes? Eh, para que entendamos, la producción mercantil quiere decir producción para el cambio. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, hay una parte de la producción de los campesinos. Por ejemplo, los campesinos producen trigo. Pero hay unos y satisfacen todas sus necesidades de trigo. Solo guardan, tienen ahí guardado en trojas, en almacenes. Pero hay una parte que les sobra, hay un excedente. Entonces, ese excedente lo utilizan para obtener, otras cosas que necesitan. Por ejemplo, necesitan carne. Entonces tienen que ir con una persona que se dedica a la ganadería. Esa parte del trigo que ellos cambian por carne es la producción mercantil, o sea, producción para el cambio. Mercantil quiere decir para el cambio. Oye, aprovechando su pregunta, que es lo opuesto a la producción natural. La producción natural es lo que él destina para él, para su familia. Es producción para su propio consumo. Esa es una producción natural. Y la producción para el cambio, a eso se le llama producción mercantil. Como se usan estos términos aquí, entonces por eso se los estoy explicando. Y es bueno que ustedes pregunten. Es bueno que pregunten porque es que no preguntan nada. Entonces entendieron todo lo que estaba ahí. Ahora se le llama simple porque lo que buscan ellos es, en última instancia, satisfacer sus necesidades, nada más. Bien, entonces por eso se llama producción mercantil, producción para el cambio. Ahora dice, la riqueza material, para servirle, señorita, si quiere preguntar más, siga preguntando. La riqueza material de esa época, la mayor proporción de los productos agrícolas, la infraestructura. Aquí se hicieron grandes monumentos en estas civilizaciones. Por ejemplo, los monumentos que existen en Egipto. Todo esto fue fruto del trabajo de los esclavos. También los campesinos y los artesanos crearon parte de esta riqueza, gran parte, pero la mayor parte de la riqueza de esta civilización fue fruto del trabajo de los esclavos. Bueno, aquí fue un régimen patriarcal ya la civilización antigua. Ahora vamos a hablar de las civilizaciones antiguas. Y aquí ya que hablamos de lo que sucedió en esta época, vamos a hablar de Grecia, vamos a hablar de los aportes que los pensadores griegos hicieron a la economía principalmente. Los griegos hicieron gran aporte teórico, desarrollaron la filosofía, desarrollaron la matemática, desarrollaron la astronomía, hicieron muchos aportes teóricos a la humanidad. Y muchos aportes de estos autores han influido precisamente en nuestra cultura, la cultura nuestra, por eso es que vemos a los griegos. Entonces vamos a ver esos aportes teóricos de autores de la Edad Antigua al objeto de estudio de la economía. Y quiero que por favor alguien me lea este párrafo de los aportes teóricos. ¿Quién me quiere leer, por favor? Yo, licenciado. Por favor, señorita. En las civilizaciones antiguas se desarrolla el cambio y el comercio, principalmente por el repunte de las artesanías.
El cambio se origina con la primera división social del trabajo entre la agricultura y la ganadería y se incrementa y consolida con el aparecimiento y multiplicación de las artesanías. El intercambio complica el proceso económico. El cambio mismo es una actividad compleja. Acerca de él se ha escrito abundantemente para explicarlo y de manera diversa. Estas civilizaciones se comienza a escribir acerca del cambio, del comercio, de la economía. En este texto nos referimos principalmente a las teorías expuestas, principalmente por los autores griegos en materia económica debido a la influencia que esta civilización ha tenido en la cultura occidental. Bien, Sigo. sí, con los autores griegos, miren ustedes, ya vieron. Y esto que acaba de ver la compañera, lo que les acabo de explicar. Sí, por favor, señorita, siga con Grecia. Está bien. Grecia surgió de la disolución de la comunidad tribal y se convirtió en una de las principales civilizaciones antiguas. La ocupación principal de los griegos fue la agricultura, aunque desarrolló un sinnúmero de artesanías y oficios con su expansión colonial en todo el mundo mediterráneo en el siglo Siglo VIII. Siglo VIII. Ay, perdón, siglo VIII. Antes de Antes no. de nuestra era, quiere decir. También Ok, a veces ok. también a veces se pone antes de Cristo. Ok, está bien, antes de nuestra era. Impulsó considerablemente el comercio, una lista de ocupaciones practicadas en Atenas del siglo V, ¿verdad? Ujú. Antes de Cristo, demuestra que sus habitantes se dedicaban a la caza, la agricultura, la ganadería, la manufactura, el comercio interior y exterior, el bandolerismo y la piratería. Barnes, 1980-48. La moneda acuñada llegó a ser de uso común y durante el imperio helénico o alejandrino se difundió ampliamente fuera de las fronteras griegas. Página 46-53. Inventaron las pesas y medidas para las operaciones comerciales, dictaron las leyes de la navegación de Rodas. Aproximadamente la mitad de los ciudadanos poseían propiedades de mediano volumen. Otro grupo era dueño de pequeños campos y solo un cuarto de los ciudadanos eran grandes terratenientes y poseían esclavos y estos realizaban el trabajo operativo en las haciendas. Muy bien, muchas gracias, señorita. Está bien. Bueno, aquí esto que nos acaba de decir la señorita, hay que tomarlo muy en cuenta. En primer lugar, fíjense que en Grecia la principal actividad fue la agricultura. Y había muchas artesanías, por supuesto. Ahora, fíjense que con la multiplicación de las artesanías ya surgió el comercio. En el comercio sucede que unos compran a los productores sus artículos y luego los venden al consumidor y obtienen por ello una ganancia. Y el comercio se desarrolló mucho en Grecia y fuera de las fronteras de Grecia, pues también conquistaron muchos territorios, se convirtió también en una civilización muy grande, un imperio prácticamente, claro, no como el romano, pero sí conquistaron bastantes territorios. Ahora, hay una cosa muy importante, ya los griegos acuñaron metales que les servían
como monedas. La palabra moneda viene precisamente del griego. Se llamaran así porque se les daba forma, se acuñaban en una casa que se llamaba moneta. De ahí el nombre de estos trozos acuñados inicialmente. Entonces utilizaron la moneda. Ahora, para facilitar el comercio, pues, se inventaron muchas pesas y medidas y también las leyes de navegación de rodas. Bueno, aquí nos da una idea cómo era Grecia en aquella época. Ahora ya vamos a hablar obviamente del pensamiento económico griego. Ya hablamos del modo de producción. Vean, fíjense que diríamos que el pensamiento de los autores griegos fue muy influido por criterios de carácter filosófico y moral. Aquí en esta parte vamos a hablar de 3 autores griegos. Estos son Jenofonte, Platón y Aristóteles. Ellos fueron, diríamos, 3 de los primeros autores que dieron grandes aportes a la formación de los objetos de estudio de la economía. Pero ¿qué criterios fueron los que influyeron en el pensamiento de los autores griegos? Tienen en común muchos rasgos. Y estos rasgos, primero fue que su pensamiento tenía un carácter moral. Entonces, por ejemplo, ellos pensaban cuál era la mejor forma de administrar la hacienda. La mejor forma de administrar. Así como en la política también buscaban cuál era la mejor forma de gobierno para la sociedad griega. La buena administración de la hacienda, el buen gobierno desde el punto de vista moral. Y fíjense que lo mismo sucedía con las actividades económicas. Ellos consideraban buenas ciertas actividades económicas, otras no tan buenas y otras, diríamos, perniciosas. Los griegos le llamaban antinaturales. Algo así como natural, es decir, era lo bueno, era lo normal, era lo moral. Y lo otro era antinatural. Eran vistos desde el punto de vista moral perniciosos, no buenas estas actividades económicas. Por ejemplo, la agricultura le echaban muchas flores, era una actividad muy beneficiosa, lo mismo que el comercio al por menor. Miren, pero aquí lo que les está diciendo, pero tildaban de perniciosas, de antinaturales, otras actividades económicas como el comercio al por mayor y principalmente la actividad de crédito. Entonces lo miraban con malos ojos. Estas actividades. Fíjense que, por ejemplo, el crédito y también el comercio al por mayor. Veían con mucho recelo cómo los que se dedicaban al comercio y los que se dedicaban al crédito acumulaban riquezas. Les decía, buscaban la buena administración de la hacienda doméstica. Esto es en cuanto a la cuestión de la influencia moral. También ellos
estos autores y los autores griegos en general instituyeron una división, una separación entre el trabajo físico y el trabajo intelectual, dirigente, administrativo. De tal manera que las personas libres, los ciudadanos griegos, los nobles griegos, los ricos griegos, ellos debían de hacer las actividades intelectuales, las actividades administrativas, incluso las actividades intelectuales como el arte, la filosofía. Esto le correspondía a los griegos nobles, a los griegos ricos, a los griegos libres, a los ciudadanos griegos. Pero a los esclavos, a los artesanos, a los agricultores pobres, a ellos les tocaba el trabajo físico, el trabajo manual. Y existió mucha, ¿cómo lo podríamos decir? Consideraban denigrante el trabajo físico. De tal manera que un noble griego no le pasaba por su mente estar haciendo un trabajo físico, ¿ve usted? Un trabajo físico. Eso era para los esclavos, para los pobres y para los extranjeros que migraban migraban hacia Roma, ¿verdad? Y por supuesto a estos que migraban, ellos también los consideraban bárbaros, les decían a estas personas que venían de tribus menos desarrolladas. Entonces, había esta concepción en cuanto al trabajo. Y así también en muchos países desarrollados, muchos trabajos los consideran denigrantes, trabajos físicos, y eso lo hacen hoy en día las personas que migran a estos países desarrollados. Bueno, estos diferentes autores también consideraban natural la existencia de la esclavitud. Natural quiere decir que es algo necesario, algo que había surgido con el propio ser humano. Unos tenían que ser esclavos y otros tenían que ser amos. Pero también, por ejemplo, estos autores hablaron de cómo se podía producir mejor. Por ejemplo, debía de haber una especialización, que cada quien debía especializarse en determinada actividad, porque cuando se especializa la gente en hacer una determinada actividad, entonces la hace mejor. Y el que hace muchas cosas, ninguna cosa hace bien. Entonces, esos criterios predominaban en el pensamiento griego. Vamos a ver el próximo día ya a lo que decía Jenofonte, que decía Platón y Aristóteles. Decían cosas muy parecidas, pero cada uno da aportes, sobre todo a la economía. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Pueden plantearla. Yo aquí dejo la explicación del día de hoy. Me detuve mucho en esto, pero yo creo que esto les ayuda a... Disculpe, Lick, ¿podría poner la diapositiva 2? Yo les voy a subir esto, lo único que todavía van a arreglar eso de ¿esto? ¿O no? Dígame cuál quiere. ¿Esta? Sí, esa. La 2 está bien, gracias. ¿Esta? Sí, esa. Muchas gracias, Lick. Para servirle, señorita. Muy bien. Nos quedamos aquí, compañeros. Si tienen algo que preguntar, alguna cosa que plantear, háganlo, por favor. Sin ninguna pena, alguna sugerencia, también es bienvenido, porque ustedes saben cómo se están desarrollando las clases, mejor que yo. Bien, si no es así, compañeros, yo me despido de ustedes. Ha sido un gusto estar con ustedes, de trasladarle
estas cosas, fíjense que los que están ahí ya son de la otra